Mil mensajes. Hoy estamos con el número 884. Número básico, interesante en todas las relaciones que tenemos con nosotros mismos y que tenemos con los demás, porque habla de algo que hacemos frecuentemente y que ojalá no hiciésemos, que es culpar a los otros. Y que este echarle la culpa a los demás da muestras de varias insuficiencias de tipo personal, insuficiencias psicológicas, insuficiencias emocionales, sociales, de tipo cultural. Y yo creo que es bien interesante para ayudarnos a mejorar, a evolucionar, porque mientras no le echemos la culpa a los otros de las cosas que nos pasan, es que tenemos más sentido de la libertad, tenemos más sentido de la autonomía, tenemos inclusive mayor seguridad en nosotros y es en parte una buena lucha contra el miedo, contra los tres elementos con los cuales se manifiesta el miedo, fundamentales como pueden ser la falta de libertad o la disminución y el daño a la libertad, el daño a la autonomía, conduciéndonos a lo contrario de la autonomía, que es la heteronomía, la de depender de otro, y también en el tercer nivel, con la inseguridad. Cuando nosotros hablamos y entonces entendemos esto, podemos evidenciar que culpar a los otros, a menos que no sea evidente de verdad que el análisis después de revisar si realmente cuáles fueron las fallas que uno cometió, inclusive la culpa que es mucho más dolosa en el sentido de la intención de dañar o dañarnos, y esa culpa no es de nosotros y entonces realmente se puede buscar a la falla o a la culpa, el dolo en la ejecución de algo o la falta de ejecución de algo por parte de otro que generó daño. Entonces, cuando nos revisamos y podemos aceptar nuestras fallas, nuestras culpas, nuestros momentos de debilidad en que quisimos, inclusive hicimos el daño a otra parte, incluido uno mismo, uno se da cuenta que realmente puede evolucionar, sobre todo cuando dejamos esa costumbre, ese facilismo de estarle echando la culpa a los demás de muchas cosas en las cuales las fallas, si no es la falla protagonista, es una falla importante, una falla que realmente contribuyó a ese daño. Y entonces nos damos cuenta que nosotros somos los únicos que podemos enfrentar esto con voluntad y hacer este cambio. Entonces, esto de culpar a los otros puede tener muchísimas lecturas. Esa culpa que se le echa a los demás, generalmente la vemos cuando se corresponde a una culpa realmente, o una falla, o una culpa de la persona, pero que se le echa a otra. Probablemente la primera causa que encontramos es una falta de autoconocimiento. Mucha gente ni siquiera es por baja autoestima, porque la autoestima viene como consecuencia de ese desconocimiento. Y entonces empezamos a ver que realmente la falta de conocimiento de sí mismo es una de las causas por las cuales le echamos la culpa a los demás. Del autoconocimiento viene la autovaloración, esto es bueno, esto es malo, viene un autobalance que va a ser valorativo. Probablemente esta ausencia de este autobalance por no tener autoconocimiento nos va a llevar a echarle la culpa a los demás, porque es la única salida que tenemos, es lo único que podemos hacer es echarle la culpa a los demás de lo malo o los daños que hemos sufrido, lo malo que lo estamos pasando. También podría ser, por supuesto, una falta de autoestima y una falta de autoamor. Y entonces lo primero que vemos en este grupo es que cuando la gente tiende a echarle la culpa a los demás, entonces lo primero que podemos pensar y lo primero que nosotros vemos en estos casos es ciertamente un bajo autoamor por como consecuencia
de una baja autoestima, como consecuencia sobre esta baja autoestima, de un balance distorsionado de sí mismo y con la causa del bajo autoconocimiento. Y esto habla de que cualquier elemento que nos dañe el autoconocimiento, como son los mitos, los tabúes, las falsas creencias, que también la falta de elementos de nuestro autobalance, porque no sepamos cómo se hace, o por la falta realmente de una buena autovaloración, de una buena autoestima, de un autoamor, va a incidir en nuestra capacidad para echarle la culpa al otro. Y el otro grupo, este grande es muy importante, el otro grupo es cuando el echarle la culpa a otros es básicamente de tipo estratégico, es decir, se usa como una estrategia para realmente liberarse de la culpa de uno y se usa como una estrategia inclusive para quitarle poder a la otra parte. Pero cuando se hace esto, probablemente se está tomando el rol de víctima, es decir, se está tomando ese rol que nos empequeñece tanto cuando lo hacemos de manera estratégica, porque es realmente muy dañino ser una víctima. Pero cuando fingimos ser una víctima, no tener el poder para hacer determinadas cosas, realmente nos estamos rebajando mucho. Y entonces tenemos que esto de echarle la culpa a los demás realmente no lleva a nada bueno, ni que sea por falta de autoestima, de autovaloración, de autoamor, de autobalance, ni que sea tampoco como una parte de la estrategia, de una estrategia realmente. ¿Por qué? Porque si la usamos unas veces y nos sale bien, lo más probable es que siempre tendamos a echarle la culpa a los demás y vamos a terminar sin crecer nosotros por un hecho muy simple, que es si le echamos la culpa a los otros y somos efectivos echándole la culpa a los otros, no vamos a tener que revisarnos a nosotros mismos. Y si no hacemos esto, probablemente con esa ausencia de autobalance, probablemente no sepamos qué es lo que realmente tenemos que mejorar para evolucionar. Entonces este número, un número muy interesante, el 884, nos lleva a que nosotros le preguntemos si usted es de las personas o de los grupos o de los colectivos o de las sociedades que siempre le intentan achacar la culpa a los demás de su propia realidad, que en el fondo es bajo autoestima, pero en el fondo, al menos que no sea estratégico, quita muchísimo del poder personal. Inclusive hace ver a uno mismo como con una ausencia de poder probablemente mayor de la que realmente tenemos. Este es un número interesante, el 884 de estos 1000 mensajes. Será hasta el próximo de ellos.